Buenas noches, profesor. Espero que esté muy bien. Hoy es domingo 23 de febrero del 2025 y procedo a leer las preguntas para el video de esta semana. Como primera pregunta tenemos dar 5 características de un tributo. Bueno, primero que nada tenemos que definir qué es un tributo. Y un tributo es todo el dinero, em, ya sea en tasas, en impuestos o en contribuciones especiales que el Estado recauda para obtener recursos para cumplir con dichas obligaciones. Como características yo mencionaría la legalidad. ¿Por qué? Porque los tributos de Costa Rica están respaldados por la ley. Entonces, todas las leyes y regulaciones están definidas claramente, tienen los tipos de tributos y cómo se deben pagar, cuándo se deben pagar y qué montos se deben pagar. Como segunda característica, la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque todas las personas están obligadas bueno, las personas y las entidades están obligadas bajo la jurisdicción costarricense a hacer el pago de estos impuestos. ¿Qué otra característica? La equidad. ¿Por qué? Porque las personas que mayor ingresos tienen, más van a pagar por tributos. Las personas que menos ingresos tengan, van a pagar menos. Tienen un destino específico. ¿Por qué? Porque están destinados para la educación, para la salud, para la infraestructura. Entonces, esos recursos son recaudados y utilizados de manera eficiente y equitativa en esas áreas prioritarias para el desarrollo del país. Y son progresivos. ¿Por qué son progresivos? Porque estas tasas impositivas, como van aumentando los ingresos o el valor de los bienes, así se van aumentando estos tributos. Entonces la carga tributaria va a ser de manera justa y equitativa. Como pregunta número 2 tenemos dar 3 diferencias entre el impuesto y las contribuciones especiales. Bueno, una de las primeras diferencias que tenemos es la definición y la naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque los impuestos en Costa Rica son cargas financieras obligatorias que los ciudadanos deben pagar al Estado, sin que exista una contraprestación directa o específica del pago. En cambio, las contribuciones especiales son pagos destinados a financiar proyectos específicos o servicios públicos concretos que beneficien directamente al contribuyente, como lo son la construcción de infraestructura o algún establecimiento de servicios. Como siguiente característica, tendríamos el destino de los recursos. ¿Por qué? Porque los impuestos tienen un destino específico. Esos son recaudados y se utilizan para financiar el gasto público. En cambio, las contribuciones especiales están orientadas a financiar proyectos o servicios en particular que van a favorecer directamente a un grupo específico de contribuyentes. Por ejemplo, una mejora en una infraestructura vial o la implementación de servicios públicos a ciertas áreas específicas del país. También tiene como otra característica la base imponible. En el caso de los impuestos, la base imponible se determina en función de la capacidad económica que tenga el contribuyente. En cambio, en las contribuciones especiales, la base imponible se determina en función del beneficio recibido. Entonces, por ejemplo, en una obra de infraestructura, la contribución va a ser especial y esa se calcula con base al valor de la propiedad a la que se está beneficiando o el uso de los servicios que se esté dando. Como tercera pregunta tenemos definición de precio público y dar 3 diferencias con las tasas. Bueno, el precio público es un pago que realiza el contribuyente a favor del Estado por la prestación de un servicio público específico. Por ejemplo, el pago del precio público está vinculado directamente
a el uso que le dé la ciudadanía, como por ejemplo suministro de agua, el pago al transporte. Entonces, ese pago de ese servicio se va a calcular, o lo que va a hacer es cubrir el costo de la prestación del servicio sin generar una ganancia para el Estado. Como características tenemos naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica en el precio público se cobra por la prestación de un servicio específico que está establecido, bueno, que es ofrecido, perdón, al Estado o a algunas entidades públicas, como por ejemplo el consumo del agua. Entonces, el contribuyente paga por el uso que le da la misma. En cambio, las tasas es un tipo de pago que se realiza, que realiza el contribuyente al Estado, pero no está directamente vinculado a la prestación directa de un servicio. Entonces, por ejemplo, las tasas están asociadas a la utilización de un servicio administrativo o de una tramitología de un procedimiento, como por ejemplo los permisos para construcción. Otra característica que tiene es la vinculación con el servicio. Al precio público, el monto se paga directamente, directamente que está relacionado con el servicio específico proporcionado. En cambio, las tasas, la relación del servicio prestado es de forma más indirecta, ya que la tasa no refleja directamente el costo del servicio, sino que el costo de la actividad administrativa. Y después otra característica que tiene es el carácter proporcional. El precio público suele ser proporcional al uso del consumo del servicio. Eso quiere decir que si una persona consume mucha agua, el precio público va a ser mayor. Si la persona consume menos agua, el precio público va a ser menor. En cambio, las tasas no siempre son proporcionales al uso del servicio, ya que, digamos, en muchos casos se establece un monto fijo por el trámite o por el servicio administrativo que se vaya a brindar. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es la obligación tributaria principal y para qué sirven las obligaciones tributarias accesorias? Bueno, la obligación tributaria principal lo que hace referencia es que es un deber que tiene el contribuyente de pagar el tributo establecido por el Estado, como por ejemplo el pago de impuestos, de tasas, de contribuciones especiales. Las obligaciones tributarias accesorias son aquellas que no están relacionadas directamente al pago del tributo, pero que sí son necesarias para el cumplimiento adecuado de la obligación tributaria principal. ¿Para qué sirven las obligaciones tributarias accesorias? Bueno, sirven como control y fiscalización. ¿Por qué? Porque esto permite a la administración tributaria verificar que los contribuyentes estén cumpliendo correctamente con las responsabilidades fiscales. Entonces, eso quiere decir que están cumpliendo con el pago de los impuestos. ¿Por qué otra característica puede ser la transparencia? Porque el contribuyente tiene que informar adecuadamente sobre sus ingresos, sobre sus gastos de tributación, lo que permite que de forma correcta se haga la liquidación de esos gastos. Y también previene la evasión de impuestos, porque las obligaciones accesorias ayudan a prevenir el fraude fiscal y a garantizar que los contribuyentes no eludan las responsabilidades fiscales. Como pregunta número 5 tenemos, para efectos del administrado, ¿para qué sirven los deberes formales? Bueno, los deberes formales son las obligaciones tributarias que los contribuyentes deben cumplir ante la administración tributaria. Estos facilitan el control y el seguimiento del pago de los impuestos. ¿Para qué sirven los deberes formales? Sirven para determinar el monto de los impuestos que debe pagar cada contribuyente, se contribuye al pago de los impuestos y también es una responsabilidad tributaria que tienen los contribuyentes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de deberes formales? Presentar declaraciones a la administración tributaria, llevar registros contables, llevar registros financieros y cuando se haga un cambio de domicilio se le debe notificar también a la administración tributaria.
Como pregunta número 6 tenemos, ¿en cuál categoría clasificaría las cuotas de la seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, las cuotas de seguridad social de la Caja se clasifican como obligaciones fiscales y específicamente están en el grupo de contribuciones sociales. Este tipo de contribuciones se consideran deberes formales porque el administrado está, al igual que en el pago de los impuestos, están obligados a declarar y a ser pagadas periódicamente, tanto por los empleadores como por los trabajadores, esto siguiendo la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Como pregunta séptima tenemos el 10% de servicio que se paga cuando uno va a un restaurante es un tributo. Bueno, la respuesta es no. El 10% de ese servicio que se paga cuando uno va a un restaurante, eso es una propina que se le cobra que se cobra por el servicio prestado, el cual se calcula sobre el total de la factura antes de pagar los impuestos. Entonces, aunque se le llama servicio, no se trata de un impuesto, porque no es recaudado por el gobierno ni está destinado para financiar el Estado, sino que es un pago adicional que no se clasifica como tributo. Buenas noches, muchas gracias.